La noche caía sobre la ciudad como un telón pesado y oscurecido. Las luces de Ciudad de México titilaban a lo lejos, difusas como constelaciones inciertas en medio de la neblina urbana. En el apartamento de la Avenida Reforma, Elena cerró los ojos, intentando bloquear el sonido de sus propios pensamientos, que resonaban como voces insistentes. Elena tenía 27 años, trabajaba en una librería y dedicaba sus días a los libros y al café. Disfrutaba de una paz silenciosa, de esa rutina serena en la que cada página le ofrecía refugio. Había algo sagrado en el silencio de la librería. El aroma de las páginas antiguas, el polvo danzando en la luz que atravesaba la vitrina, la melodía discreta de un piano que llegaba desde el café de al lado. Era en ese escenario de calma casi ritual donde ella se sentía completa. Pero aquella tarde, mientras reorganizaba una estantería con títulos antiguos, lo cotidiano se quebró. La puerta se abrió y él entró. Gustavo, alto, con una sonrisa fácil y una mirada que parecía descifrar secretos guardados en cofres invisibles. Su andar era seguro, pero había una ligereza extraña en su presencia, como si cargara mundos sin peso. «Con permiso», dijo, interrumpiendo el silencio como quien despierta a alguien de un sueño. «¿Podría mostrarme alguna novela que hable de segundas oportunidades?» Elena levantó los ojos. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Había algo en aquella mirada, una promesa de historias que aún no conocía, pero que, de alguna manera, ya le pertenecían. Respiró hondo, como si reconociera un recuerdo que todavía no había vivido. Conversaron largamente entre estantes sobre literatura, sobre sueños interrumpidos, sobre el frío que corroe por dentro cuando la esperanza parece desvanecerse. Gustavo hablaba con una calma intensa, como si cada palabra estuviera elegida para tocar un lugar olvidado dentro de ella. Cuando finalmente se despidió, llevándose un ejemplar de tapa gastada, Elena permaneció inmóvil, sintiendo que algo había cambiado. Lo observó cruzar la puerta y desaparecer entre las calles agitadas de la ciudad. Su corazón, sin embargo, insistía. Aquel no era un encuentro cualquiera, era como si hubiera vuelto a encontrar a alguien de otra vida, alguien cuya ausencia ya conocía antes incluso de su llegada. Comenzaron a verse. Al principio, encuentros tímidos, casi casuales, que pronto se transformaron en una rutina demasiado natural para haber sido planeada. Caminaban por la orilla de Coyoacán, entre los colores vibrantes de las casas coloniales y el sonido lejano de los músicos callejeros. Se sentaban en los bancos de la plaza, riendo de historias banales como si compartieran secretos antiguos. A veces improvisaban cenas en pequeños restaurantes escondidos, donde la comida era sencilla, pero el sabor parecía más intenso gracias a la compañía. Entre copas de vino barato y postres compartidos, nacían risas cómplices que iluminaban incluso los silencios. Gustavo decía que amaba su alma antes que cualquier gesto, como si en ella viera un territorio que nadie había explorado jamás. Elena, desconfiada por naturaleza, resistía al principio, pero poco a poco se dejaba llevar, como una flor que se abre al sol después de un largo invierno. Cada palabra de él parecía una invitación a creer de nuevo en lo imposible, pero había una sombra, Mariana, la antigua novia. No era solo un recuerdo vago, sino una presencia que aparecía entre líneas, en la manera en que Gustavo desviaba la mirada cuando mencionaban su nombre, en la vacilación que a veces quebraba la firmeza de su voz. Él decía que todo había terminado por respeto, por madurez, que el pasado se había quedado en su lugar. Sin embargo, Elena notaba fisuras, pequeñas pero cortantes, y entonces, cierta madrugada, bajo una lluvia fuerte que lavaba las calles y golpeaba con violencia las ventanas, Gustavo tomó sus manos con firmeza.
El sonido de la tormenta parecía acompañar la urgencia en su voz. Elena, te juro que todo lo que he construido contigo será sólido. No soy perfecto, pero soy entero cuando estamos juntos. Los ojos de él brillaban como si llevaran la verdad, y sus palabras llegaban como una promesa sagrada. Elena sonrió entre lágrimas, permitiéndose creer. Por primera vez en mucho tiempo dejó que su corazón descansara en la esperanza de que, tal vez, él fuera distinto. Los gestos comenzaron a escasear. Pequeñas delicadezas que antes eran naturales. Un mensaje inesperado, un café dejado sobre la mesa, un «buenas noches» susurrado al final del día, fueron desapareciendo como estrellas devoradas por el amanecer. Gustavo volvió a estar demasiado ocupado, siempre rodeado de compromisos, excusas y silencios. Los mensajes de Elena quedaban sin respuesta durante horas, a veces días, y cada minuto de espera era un peso que apretaba aún más su pecho. Él decía estar sobrecargado de trabajo, que necesitaba espacio, que solo era una fase. Elena, intentando no asfixiar lo poco que quedaba, callaba. Fingía comprensión, como si pudiera convencerse de que la paciencia era sinónimo de amor. Pero su alma gritaba, pidiendo claridad, pidiendo presencia, hasta que una noche sofocante, lo inesperado sucedió. Desde la reja de la casa, Elena escuchó una voz femenina, grave, cargada de llanto y furia. «Mariana», las palabras atravesaron el corredor oscuro como cuchillos. «No tienes derecho a borrar todo lo que vivimos». El corazón de Elena se desbocó. Permaneció inmóvil, como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra. No abrió la puerta, no respondió. Solo dejó que aquellas palabras resonaran dentro de ella, multiplicando dudas que ya existían. Días después, Elena encontró un paquete dejado discretamente en la puerta de su casa. No tenía remitente, solo un sobre marrón con los bordes arrugados, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar allí. Su corazón se aceleró incluso antes de abrirlo, como si ya presintiera que dentro de aquella pequeña caja se encontraba un peso capaz de desmoronar su mundo. Con dedos temblorosos rasgó el sello. Dentro había una carta escrita con trazos firmes, reconocibles. Mariana. Las palabras parecían escupidas con dolor y rabia, impregnadas de resentimiento. Junto a la carta, varias fotos cayeron sobre el suelo frío de la sala. Elena las extendió con la mirada y, con cada imagen, sintió cómo se despedazaba por dentro. Gustavo, sentado frente a una mesa de restaurante. Mariana a su lado. Copas alzadas, manos casi tocándose, sonrisas abiertas. Sonrisas que Elena nunca había visto nacer de sus labios. Había una intimidad evidente, una complicidad que ninguna explicación podría borrar. En la carta, entre acusaciones y recuerdos, una frase estaba subrayada, casi gritaba en tinta. «Me dijiste que ella estaba fuera de tu vida. ¿Por qué sigue estando tan presente?» Esas palabras quemaron dentro de Elena como hierro candente marcando su piel. El aire parecía faltar, las rodillas cedieron y cayó al suelo, abrazándose a sí misma, intentando contener el colapso que venía desde dentro. El mundo giraba, confuso y cruel. La confianza que había depositado con tanto cuidado ahora parecía una construcción frágil, desmoronándose ante sus ojos. Durante días, Elena permaneció en silencio, caminando por la vida como si cargara una sombra en el pecho. Pero aquel silencio comenzó a cambiar. Poco a poco, se transformaba en preguntas que ya no podía sofocar, en una urgencia que clamaba por respuestas. En el punto máximo del dolor, Elena caminó hasta la librería, cada paso pesado como si llevara consigo el peso de días de desilusión y silencio. Buscó con cuidado esa novela sobre segundas oportunidades que tanto le gustaba a Gustavo, sintiendo que tal vez encontrara en sus páginas alguna respuesta que él nunca le había dado.
Pasó las páginas con calma, leyendo diálogos y fragmentos subrayados por el propio tiempo. Amar es dar voz al silencio, decía una frase marcada en rojo. Elena cerró los ojos por un instante, respiró hondo y comprendió con dolorosa claridad que en un amor saludable el silencio no es un arma, sino un espacio para la confianza, nunca para mentiras u omisiones. Tomó el celular. Con dedos firmes llamó a Gustavo y acordó un café al mediodía, en el mismo lugar donde se habían conocido por primera vez. El corazón le latía rápido, pero no de miedo, de coraje. Cuando él llegó, con el rostro tenso, Elena lo miró directamente, sintiendo cómo cada palabra se formaba con fuerza y convicción. Amo lo que éramos, Gustavo, pero hoy no reconozco tu amor. Escucho el silencio entre nosotros, y él dice más mentiras que cualquier palabra. Él trató de argumentar, tartamudeó disculpas, buscó tocar su mano. Pero Elena permaneció firme, serena, como si la tormenta interna se hubiera transformado finalmente en claridad. Merezco a alguien que siempre hable, incluso cuando el corazón esté cansado. Merezco respeto, no promesas rotas. Se levantó despacio, con dignidad, tomó su bolso, dejó algunas monedas sobre la mesa y se dio la vuelta. Gustavo quedó allí, inmóvil, invisible ante el vacío que ella había creado, no movido por rabia, sino por la fuerza silenciosa de quien se reencuentra consigo misma. El sol, entrando por las ventanas del café, tocó el rostro de Elena como una promesa de nuevos comienzos. Unas semanas después, Elena abrió su librería en un sábado soleado, con el aire perfumado por el aroma de los libros y el café recién hecho. Entró una mujer, tímida, sosteniendo 2 cafés, como si también llevara consigo una pequeña esperanza. Era amiga de Gustavo. Él había enviado un mensaje diciendo que quería redimirse, admitir sus errores, intentar recuperar lo perdido. Pero Elena, firme y serena, respondió solo con una foto, el fragmento del libro, Dar voz al silencio, y escribió a mano, Seguiré mi camino con voz y con verdad. Cerró la puerta despacio, sintiendo el sol calentar su piel e iluminar el espacio a su alrededor. El silencio finalmente se rompió, no por el regreso de Gustavo, sino por el reencuentro profundo consigo misma. Y en ese nuevo silencio había libertad, había paz y un amor que superaba a cualquier otro, el amor propio, silencioso, constante e inquebrantable. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.